Pues si quieres saltamos de los toros a tu sonrisa. Antes te decían en la tele, dice que le preguntaban a Juan, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaba de ella y tal? La sonrisa, o sea, ya te daban como la respuesta, ¿no? Porque era como la sonrisa de Nuria Roca del guacu guacu. Y eso, fíjate, y con perdona los que sea animalitos. que estereotipe un poco, pero quiero decir que son cosas pues, que quedan grabadas en el corazoncito de mucha gente, ¿no? Entonces, te voy a hacer una pregunta. Bueno, decías... Dígamelo. Alguna vez que lo que haces para tener siempre esa sonrisa es quererte, ¿no? Que también es como un mensaje de autoayuda, un poco pues, a la gente. Yo creo que es muy importante estar satisfecho con uno mismo. Esto no siempre es fácil. Todos lo sabemos que pues, tenemos problemas, a veces pasamos por situaciones buenas, otras regulares, otras peores, pero es muy importante tener un sentido positivo de la vida, el tener optimismo y gustarte. No sé si quererte, pero sí gustarte. Y eso te hace que tú misma te sonrías. Y luego eso te crea una capacidad de querer a los demás amplia. Sí, si no se gusta a ella, joder. No, pero... Es decir, si no te gusta a ti... No. A ver, estamos hablando de algo... Ella, de broma. Ella es una persona... sonríe así porque es una persona enfermizamente optimista. Sí, eso es una verdad. cosa... Y esto a veces no es tan bueno como parece, pero bueno, pero... a mí me sirve, ¿eh? Pasa cualquier ¿verdad? cosa y decía, no, ¿Y el no pasa salto nada. de la sonrisa de guacu guacu al sexo desenfrenado? Fíjate. ¿Sabes? Porque bueno, el primer libro que escribió Nuria pues se llamaba Sexualmente. Pero no era tan desenfrenado. No, ¿eh? pero bueno, Que en Guacu bueno, Guacu es no. desenfrenado aquí. Ahí es aquí mucho sí es más. desenfrenado. Las escenas pues Ahí no es es que mucho sean más. explícitas, son Sí. Hombre, pues mira, con esto... 3 X explícitas, ¿no? Entonces eso como... Bueno, mira, tú en televisión... ¿Cómo lo llevan tus seguidores del guacu? Tú en guacu? televisión haces los programas que te proponen. Es decir, haces un programa de animales, como puedes hacer un programa de cocina, como puedes hacer un programa de tribus. O sea, ojalá fueras tú capaz de decidir qué es lo que haces y cómo lo haces. Lo que sí que no haré nunca es un programa con el que no esté a gusto. Eso es cierto. Pero, bueno, igual que con el guacu descubres tu faceta con los animales, con un programa de sexo en la radio con Pablo Motos, bueno, pues uno descubre que puede contar ciertas cosas sobre sexo con sentido del humor. Yo creo que hoy en día con sentido del humor se puede llegar a cualquier lado y hablar de cualquier tema. Y entonces con Sexualmente tuve la oportunidad de, a través de relatos cortos, con un trasfondo sexual y con mucha ironía, hablar de sexo. Y eso fue muy divertido. No, pero en este libro el salto es superior, o sea, porque parte de la trama se sustenta precisamente o de las reacciones de los personajes en son personajes una cierta que adicción, ¿no? son personajes, sobre todo pues Carlos, que como decimos es un personaje muy al límite y como tal hasta la sexualidad la vive muy al límite, quiero decirte, no tiene relaciones entre comillas normales, ¿no? Entonces, bueno, están relatadas en una línea muy delgada donde a veces hablando de sexo o escribiendo de sexo es difícil saber dónde te quedas, ¿no? Porque puedes o pasarte y quedar soez o quedarte corto y quedarte cursi, ¿no? Entonces, pues tienes que estar ahí en una línea. Y a mí me gusta, y esto lo hemos hablado Juan y yo, relatarlo tal cual te gustaría a ti leerlo. Y eso, Cursi no ha quedado. Creía que ibas a decir practicarlo. No, quiero decirte, mientras tú estás leyendo, a mí no me gusta sentirme incómoda leyendo un pasaje. El tono, ¿no? Claro, yo creo que el tono es muy importante. De todas formas, cada uno tiene su vara de medir. Es decir, para unos les puede parecer excesivo y a otros les puede parecer corto, no lo sé. Eso ya vosotros lo juzgaréis. Y el morbo tampoco se queda ahí, ¿no? Mira, yo he seleccionado alguna cosita del libro. En la página 201, que no descubro nada de la trama, hablas del morbo en televisión también, ¿no? Quizás sin documentación, así como decíamos antes, quizá este libro también te ha servido para hacer amigos, ¿no? Porque trabajas al final como en la televisión, estás rodeada de programas de determinada tendencia, ¿no? Y dices cosas como: el tema tiene mucho morbo y a la gente le interesa la vida de Carlos Pacheco y sobre todo su forma de morir, como tú bien decías antes referido. Dice: los programas de televisión van a tener carnaza y nadie mejor para hablar de un padre que su propio hijo, que además ha concluido su obra inacabada. Siguen diciendo cosas. Entonces, son críticas veladas también a programas en los que tú quizá no participarías.
como dices ahora? Bueno, ¿O yo creo cómoda? que en la televisión... ¿O son guiños nada más? No, son guiños, no, pero además también son declaraciones. Es decir, yo creo que en la televisión se puede hacer y hablar de todo, pero según cómo. Se puede hacer un programa de corazón maravilloso. Yo he hecho programas de corazón, yo he hecho Nada Personal, he hecho Nos pierde la fama, y creo que una entrevista a alguien puede ser muchísimo más morbosa que un programa de corazón. Ahora bien, se tiene que saber cómo se hace. Yo estoy en contra de lo gratuito, de la ofensa gratuita. Y yo creo que muchas veces se utiliza esto como cebo. Y me parece fácil. Y a mí la televisión fácil me gusta poco. Sí, fácil también. Me parece en otra página al mejor principio, la televisión más elaborada. Claro, dices, llevan horas hablando de la vida de Carlos en todos los programas de tarde. Todos ellos quieren averiguar las circunstancias de la muerte de un escritor de prestigio al que la mayoría de los que hablan en estos programas posiblemente nunca leyó, ¿no? Claro. Entonces, o sea, pues sí, un cierto resentimiento pues sí se ve, ¿no? Y quizá, o sea, que tú tienes... te gusta otro tono escribiendo y otro tono también haciendo televisión. Bueno, pero yo luego también soy de las que ve la tele. Es decir, yo veo la tele, soy de, entre comillas, una friki de la tele porque me gusta verlo todo, pero sí que es cierto que últimamente, o de unos años para acá, la tele me aburre en algunos aspectos. Me parece muy repetitiva. Y me parece falta de ideas nuevas y de creatividad. Yo creo que la crisis en la televisión se nota ahí, no tanto en lo económico, sino en lo creativo. Y esto sí que es una llamada de SOS para salvar la televisión. Yo creo que es un poco en la simpleza con la que se abordan las parrillas. Es decir, algo funciona, todo se copia. Y además sí que es verdad que es una televisión bastante barata. De repente ponen que esta referencia más o menos de ese programa lo podemos tener todo por las tardes. Se ponen ahí 8 personas a hablar y hablan 4 horas sobre o la nada, sobre cosas que de ellos mismos, con ellos mismos, y discuten entre ellos mismos y tal. Entonces, yo creo que en la televisión sí hay creatividad, eso está claro. Lo que pasa es que algo funciona, pues... Y se abusa, el tema es que se abusa. Y sí que es cierto que una cosa es el contenido en sí de los programas y otra cosa es cómo se hagan los programas. Quiero decirte, hay programas que creo que pueden ser criticables por el contenido, pero luego a la hora de ponerlos en escena son absolutamente fascinantes, porque cómo son capaces de estar debatiendo de la nada durante 4 horas. A mí me parece fascinante, me parece que se merece un premio, ¿no? ¿Es verdad? Dificilísimos. Eso es dificilísimo. Sí. Ahora, otra cosa es que a mí me interese ese contenido o no. Sí, tú has sido redactor también y guionista de programas televisivos. Sí. Que se nota también el ritmo, ¿no? En la novela Para nada tu muerto. O sea, aquí sí que hay un poquito de ti, de la parte de guión. O sea, es un poco cinematográfico, televisiva la novela en cuanto al ritmo narrativo. Sí, es que es una... Que todo bebe de todo. Claro, claro, que porque quería igual que... al final no te puedes desprender un poco de tu educación. Entonces, nuestra manera, la de los dos, de mirar las cosas, ella delante de la cámara o yo detrás, pues es muy visual. Y tiene que tener mucho ritmo, pues siempre que intentes hacer un contenido en televisión, pues tiene que ser breve y al grano, no puedes andar dándole vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, me parece que la novela sí tiene mucho de eso, ¿no? De esa manera de contar las cosas de la que nosotros no nos podemos desprender, ¿no? O sea, tenemos que ir a contar todo de una manera muy directa. Eso, aparte de que es un poco nuestra educación y nuestra profesión, también ha sido al final una obsesión, ¿no? El intentar ser muy directos hasta el punto de procurar que al libro no le sobre ni una línea. Porque sí que es verdad que al final hay muchos libros pues muy buenos, unos, otros no tanto, donde empiezas a leer y siempre hay esa cosa que se llama el valle, ¿no? De decir, a ver si avanzo un poco, ¿no? Y me parece que nosotros hemos intentado hacer una cosa y creo que lo hemos conseguido. Hay una frase en el libro también que no sé quién la dijo, pero... que me ¿Quién de parece los que dos te refieres? No. ¿Qué personaje la dijo? Sí. De cada 100 escritores, 99 escriben de más y uno escribe de menos. O sea, ninguno da en el clavo de... Pero si algunos escriben de menos, creo que somos, en este caso, nosotros. Sí, está claro. Yo he dicho al principio, sí, que cualquiera... Mira, dime. Lo primero, felicitar a Juan por la defensa taurina, porque es de las pocas que he oído en los últimos meses con toda la movida que ha habido con respecto a los toros, coherente con lo que dice y con lo que defiende. Gracias. Yo me declaraba hasta hace poco
antitaurino, en el momento que lo prohibieron, pasé a... Es que molesta lo de prohibir. Puedes estar a favor o en contra de algo, pero el hecho de prohibirlo es algo que no... No, yo no sé si esto se me ha entendido bien o no. Yo estoy soy absolutamente respetuoso con una persona que no le gustan los toros, imagínate, e incluso con personas que pudieran estar en contra o poder entrar en un debate. A mí sí me gustan los argumentos más o menos con cierta solidez. Es decir, a mí que alguien me diga que yo voy a una plaza para ver sufrir un animal, ya se está equivocando. Yo se lo intento explicar, yo no voy para eso. No. Luego sucede esto y tal. Pero bueno, yo quiero decir, respeto muchísimo a la gente que no le gustan los... Imagínate, ahora que me dejen a mí, ¿no? En general. Libertad para ver o defender lo que te gusta. El hecho de prohibirlo porque sí, no me entra en la cabeza. Y yo quería preguntaros, sobre todo, me llama la atención en las novelas, más que el hecho de cómo preparáis la historia, cómo elaboráis los personajes. Muchas veces tú lees una novela y te das cuenta, tanto en novelas, películas, demás, del trabajo que hay para definir partes de los personajes que luego igual no se llegan a ver. Claro. En personalidad hay mucho trabajo que... Aquí La pregunta nosotros, sobre todo es muy interesante ese proceso porque quizá es al que menos importancia le damos a la hora de contarlo, porque empiezas a contar desde que escribes, pero en nuestro caso hemos invertido muchísimo tiempo elaborando a los personajes, interiorizándolos, teniéndolos muy claros y sabiendo la historia que queríamos contar. Yo creo que hasta que eso no lo tienes muy claro es muy difícil ponerte a escribir, evidentemente. Es más, ese personaje va creciendo con la trama y con la historia. Entonces, muchas veces te vuelves atrás, vuelves adelante. Mira, hay una cosa que creo que no hemos contado en ningún momento. Ya te digo que la promoción está siendo intensa. Hasta el punto que nos preocupaba un poco la coherencia. Más que de lo que hacen del propio personaje, hubo un momento en el que tuvimos un desliz de convertir el final en otra cosa, quizá con mayor sorpresa, ¿no? Y renuncié. Es que, claro, me gustaría que todo el mundo se hubiera podido leer la novela para poder contarte una cosa, pero renunciamos a un final absolutamente explosivo porque no era coherente con el personaje de Carlos. No tenía coherencia con el personaje. O sea, hubiera sido un efecto maravilloso, pero... Sí, claro, pero el personaje había crecido de otra forma. O sea, hasta ese punto sí hemos intentado ser estrictos ahí, ¿no? Y el proceso creativo de los personajes a mí es una de las partes que más me gusta, porque tú les empiezas a dar vida. Entonces, dotar a un personaje de cosas tan maravillosas como pasado, aunque luego no lo vayas a relatar en la historia. Quiero decirte, el personaje tiene un pasado que luego se va a ver en lo que tú vas a contar, ¿no? A lo mejor tú no vas a conocer ese pasado, pero yo los actos que relato es por ese pasado, ¿no? Entonces, tienes que conocer muy a fondo al personaje y es un proceso muy bonito, ¿eh? Esa cosa de cuando de repente estás leyendo algo y dices, ¿cómo va a hacer esto este tío ahora mismo? Si hace un rato era de otra manera, ¿no? O sea, eso es algo que nos ha obsesionado, la verdad. El mantener esa coherencia es difícil porque, claro, tú eres dueño de ese personaje. Entonces, de repente, le puedes poner a hacer lo que quieras. Luego también, si ha pasado una cosa, también al final sucede algo, ¿no? Algo de un personaje, de la protagonista de Ana. Y el mismo acto, a algunos lectores les ha parecido un acto de generosidad y a otros todo lo contrario. Entonces, esto es algo que también... Que esto ha sido bastante casualidad, porque nosotros teníamos más o menos claro cómo era en nuestras cabezas esa acción, y sin embargo luego, al final, los lectores, algunos lo han visto de una manera y otros de otra. Y eso es un momento, como dice Juan, mágico y muy curioso, el que después de terminada la historia, los personajes cobren vidas según cada lector. Entonces... Eso es muy interesante, porque luego hablas con alguien que se ha leído la historia y te argumenta y a lo mejor te está rebatiendo a ti lo que tú has hecho y dices, bueno, claro, pero es que es cierto, o sea, tiene razón. ¿Quién decía que...? Rosendo decía con sus canciones que a ella le gustaría muchas veces que fueran interpretaciones suyas, algunas que le habían comentado... Claro, por ejemplo. Claro. Es que... Me está intentando acordar de quién dijo la frase de un escritor solo escribe media novela. La otra media es del lector. Claro.
Y es así. O sea, al fin, bueno, ¿te gusta Rosendo? Que madrileño, que